Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar una vez más para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Seguimos aprendiendo sobre el libro de los Hechos. Y el día de hoy vamos a ver 4 respuestas al Evangelio. Pero cuando hablo de 4 respuestas al Evangelio, me refiero a la reacción que produce el Evangelio. Porque cuando se predica la palabra de Dios, así como hay personas que lo aceptan, hay personas que creen al Evangelio, que lo reciben, que sienten algo, también hay respuestas en el cual se rechaza el Evangelio. Entonces, así como hay un grupo de personas que lo puede recibir, también hay gente que se opone. Entonces, cuando se lleva el Evangelio, van a haber corazones sinceros, hambrientos, deseos de aprender, pero también se van a levantar oposición en contra de la palabra. Entonces, yo quisiera que por favor me acompañara a Hechos 13. Vamos a leer ahorita del 42 al 45, aunque si el Señor nos permite, con el tiempo vamos a llegar hasta el versículo 52. Entonces vamos a ver la respuesta al Evangelio y vamos a ver 4 respuestas. Pero primero quisiera que me acompañara libro de Hechos 13, del 42 al 45. Dice la palabra del Señor: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire el impacto que estaba sucediendo en ese momento. Hubo una respuesta al Evangelio. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Una respuesta en contra del Evangelio. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se levanta para interferir. Amén y amén. Fíjese que este pasaje es realmente revelador y es muy instructivo en cuanto a cómo las personas responden al Evangelio. Se nos muestra exactamente qué debe de esperar el creyente que testifica cuando proclama a Jesucristo al mundo que está perdido y necesitado. Entonces, podemos ver que del versículo 42 al 45, las respuestas de las personas al Evangelio, cómo reacciona la gente. Tanto aquellos que deseaban como aquellos que se opusieron. Pero del 46 al 52 vemos cómo aquellos que predican la palabra deben de reaccionar o que deben de responder a las personas en cuanto al Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Primero, la respuesta de las personas al Evangelio. ¿Quiénes son estas personas? Las que escuchan el Evangelio. Y la segunda, del 46 al 52, la respuesta de los que predican el Evangelio, que son dos cosas muy importantes, porque es ver la reacción del que está compartiendo, pero también, porque qué bonito es, ¿verdad?, cuando todo va bien, pero ¿cuál es nuestra respuesta o nuestra reacción cuando se levanta una oposición? Entonces, vayamos con este primer punto, las respuestas de las personas al Evangelio. Punto número 1, algunos que no eran fanáticos religiosos deseaban oír más. Entonces, los que no eran fanáticos religiosos eran gentiles, eran hombres y mujeres
paganos que se habían cansado de las inmoralidades y de las injusticias que habían en la sociedad. Sus religiones vacías les habían dejado vacíos. Había un momento en que tanto filosofar o tanto pensar o tanto razonar los había llevado a tener un vacío, o en algunos casos sus rituales, la adoración no traía algo que los llenara. Entonces, en su hambre por algo más, se sintieron atraídos por la moralidad y la adoración judía de un ser supremo. Es por eso que algunas veces asistían a los cultos judíos. Sin embargo, ellos comprendían muy poco de las Escrituras. Esto fue lo que sucedió en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Habían comprendido muy poco de lo que Pablo estaba enseñando o de lo que Pablo les había predicado. ¿Por qué razón? Bueno, porque probablemente su infancia no había incluido las enseñanzas de las Escrituras. Recuerde que ahí estaban tal vez otras religiones, sectas, etcétera, otras religiones paganas, ¿verdad? Entonces, probablemente los que eran sus amigos, sus vecinos, sabían muy poco o nada acerca de las Escrituras. Sus religiones les habían enseñado muy poco sobre la verdad acerca de Dios, o probablemente en ningún momento tomaban a Dios como ese ser supremo, sino que ellos tenían otro Dios al cual adoraban, que era ese ser supremo, pero en ningún momento había una relación en este ser, ¿verdad? Sino que era otra manera de mostrar que había un ser superior. Y probablemente su entorno y las sociedades eran cualquier cosa menos piadosa. Pero hay algo muy importante, y es que el Evangelio tocó los corazones, y el Evangelio ha tocado los corazones. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros tenemos una cultura religiosa o un conocimiento de Dios y de su Hijo, probablemente estábamos en la religión tradicional y entonces eso no nos había llenado. Y al escuchar la palabra de Dios sentimos que algo llenó nuestros corazones. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? ¿Qué sucedió con nosotros? Bueno, que el Espíritu Santo, así como trabajó en ellos, trabajó en nosotros, llevándonos a desear ardientemente. Primero, como estudiamos en el versículo 38, la enseñanza pasada, el perdón de pecados, Hechos 13:38. Y en el 39 vimos la justificación de todas las cosas. Ahora, hay algo muy, muy importante. Fíjese que en el versículo 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, de la sinagoga de los judíos, esta era la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. ¿Quiénes? Los gentiles les rogaron. Y esta palabra rogaron viene de parekalou, que es una acción continua. Entonces significa que los gentiles continuaron rogándole. Probablemente, tal vez la idea de que le rogaron al Pablo, de que les hablara más sobre el perdón de pecados mediante Jesús, o les rogaron todos los días. Y les rogaron para que el siguiente día de reposo, que era el día de reunión, ellos estuvieron allí. Y probablemente tal vez los encontraron, me imagino, ¿verdad? En la semana encontraron a alguno de estos y vieron a Pablo o vieron a Bernabé y les dijeron: miren, Pablo, Bernabé, van a estar ustedes ahí, por favor lleguen, no dejen, síganos compartiendo, síganos predicando el Evangelio. Fíjese que entonces aquí tenemos que ver dos aspectos que son muy significativos. Uno, hay muchos que ignoran las Escrituras, que saben muy poco acerca de lo que predicamos, del Evangelio. Ahora, quiero ser muy cuidadoso con el siguiente comentario que quiero hacer. Pero hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que tienen un desconocimiento de la palabra igual
que un inconverso. Hay gente que ha llegado y que no ha entendido nada, no comprende nada, y lo único que comprenden es que Dios es bueno. Y no ha habido un crecimiento. Por favor, no en ningún momento quiero yo menospreciar a nadie, no. Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Muchas de las cosas que hoy en día se hacen en las iglesias es por puro sentimiento o por puro sensacionalismo o por puro emoción. Pero no hay un conocimiento, al contrario, hay un desconocimiento. Ahora, fíjese que estos gentiles no tuvieron padres cristianos, ni habían estado en contacto directo con verdaderos creyentes cristianos. Simplemente nunca habían tenido la oportunidad y el contacto directo con el Evangelio que algunos de nosotros hemos tenido. Y esto me llegaba a decir, por eso le decía hace un momento, de que muchos hemos tenido, porque si tal vez no nacimos en el Evangelio y hemos venido al Señor en su misericordia, entonces hemos tenido atrás una historia religiosa. Pero esa historia religiosa nunca se convirtió en conocimiento. Entonces, por esta razón, estos gentiles que mencionamos aquí en Hechos, sus corazones estaban fértiles y suaves para el Evangelio. Por eso es que muchos de nosotros, al oír el Evangelio, cuando nos habían, predicado, no predicado, habíamos crecido en una religión, pero sin el Espíritu Santo. Para que usted pueda entender esto, sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando se oye la verdad, el Espíritu es el que convence y convierte con mucha más facilidad que aquellos que tienen un corazón endurecido por tanto contacto con el Evangelio. Amén. Ahora, el otro punto significativo es que este es un gran aliento para aquel creyente que testifica, porque recuerde que la gran comisión es para todos nosotros. Entonces, esto debe constituir un reto para cada uno de nosotros a poner manos a la obra, porque el mundo está lleno de personas como estas. Hermanos, así como hay gente fuera de las iglesias, así también hay gente dentro de las iglesias que tenemos que instruirlas, que tenemos que evangelizar, que tenemos que ser maestros, tenemos que explicarles. Porque puede ser que estén llenos o estén impregnados de religión, pero ignoran la verdad acerca de Cristo. Están suaves y listos para responder, para oír más y más de esta gloriosa verdad del Señor Jesús, que Él salva, perdona y justifica. Recuerde las palabras del Señor ahí en Lucas 6:21. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Amén. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahora, si usted es un creyente que está perseverando, porque esta enseñanza, ¿para quién va? Para el creyente que está perseverando, para el creyente que está aprendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿usted tiene hambre de la palabra de Dios? Porque si tenemos hambre de la palabra de Dios, entonces vamos a tener el deseo de aprender, aprender y aprender más. Pero cuando llega un momento en que nos hemos sentido satisfechos, ya no nos importó más, ya no nos importa leer la Biblia, estudiar, etc. Entonces, Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Su alma todavía tiene sed de Dios? Salmo 119:131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Hermano, increíble, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener hambre de su palabra. Ahora, segundo punto, déjeme ver, segunda respuesta. Algunos tenían hambre de Dios. Esta es una respuesta al Evangelio. Se predicó el Evangelio y una respuesta que se recibió fue que algunos tenían hambre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos deseaban oír más inmediatamente. Ellos querían seguir más.
eran en su mayoría prosélitos, gentiles paganos, que estaban tan impresionados con el judaísmo que de hecho se habían convertido a la religión judía. Pero muchos de los judíos que eran religiosos genuinos, siguieron a Pablo y a Bernabé después de la predicación. Muchos se convirtieron a la religión judía porque ahí sintieron un poco de alivio con respecto a lo que habían vivido ellos en sus religiones o en su vida antigua. Pero ahora el evangelio era superior a esta religión judía. Y entonces había algo más especial. ¿Por qué? Porque el creer en Jesús salvaba, perdonaba y justificaba. Había algo en ellos. ¿Qué pasaba cuando ellos recibían? Recibían al Espíritu Santo. Entonces tenían que haber sentido algo muy diferente. Entonces, ¿qué pasó? No podían esperar hasta la próxima semana. Eran demasiados culpables, se sentían muy atraídos a Cristo y a la esperanza del perdón. Por esa razón necesitaban escuchar más enseguida. Ahora, observemos la palabra cuando dice muchos. Amén. Muchos. El culto de adoración estaba lleno de muchos que estaban familiarizados con las Escrituras. Habían buscado a Dios mediante el estudio de estas. Por lo tanto, cuando Pablo predicó la verdad de Cristo, es que la religión judía no enseñaba de Cristo. Es que ahí vemos la diferencia. Entonces, cuando Pablo predica la verdad de Cristo, el Espíritu Santo toma sus corazones y los trajo a Cristo. Sus corazones tenían sed de la verdad. Anhelaban escuchar más, escuchar que Jesús es el Salvador. Y como lo leímos como en la enseñanza anterior, como Jesús es el Salvador, es quien Dios levantó de los muertos. Lo vimos en el versículo 30. El que cumplió con la profecía de los versículos 36 al 37, siempre de Hechos 13. El que perdona pecados, versículo 38. El que todo lo justifica, versículo 39. Entonces, la verdad de Cristo y las Escrituras deberían de ser siempre el mensaje a predicar y la lección a enseñar. Entonces Dios ha puesto dentro del hombre como algo natural. ¿Y esto qué es? El deseo de conocer la verdad. Un deseo ardiente de conocerle. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a todos nos da la oportunidad de conocerlo. Porque hay un deseo ardiente. Y usted puede decir, hermano, pero han habido civilizaciones en las cuales no llegó nadie a predicarles el Evangelio. Pero ¿qué dice Romanos? Que en la naturaleza está reflejado el Creador y que eso es suficiente señal. Entonces Dios ha tenido misericordia de todos. No es que como no les llegó el Evangelio, no, es nuestra misión. Amén. Entonces es muy importante poder comprender esto en nuestras vidas, ¿verdad? Déjeme. Déjeme buscar rápidamente algo. Amén. Romanos 1:20. Para no dejar ahí, ¿cómo se llama? Para no dejarle allí solo lo que le estoy diciendo. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
Oiga, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo dije la naturaleza, es la creación. Entonces, hay un deseo ardiente de conocerle. Y no tiene que venir, no tendría que haber llegado el cristianismo como nombre, porque cuántas civilizaciones existieron antes de que viniera el Evangelio. En el caso del Señor Jesús, la manifestación de Él. Pero aquí dice, oiga, Romanos 1:20, se lo leo otra vez. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Dónde? En la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Yo soy una creación. ¿Cómo es que cómo fue mi formación o cómo fue mi creación? No es por medio de la evolución. Entonces se ha querido desvirtuar el Evangelio por un montón de ideologías, filosofías, razonamientos. Y termina, de modo que no tienen excusa. Amén. Sigamos otra vez, regresemos a Hechos 3. Entonces, dentro de cada congregación hay personas que han buscado a Dios, que han leído y han estudiado las Escrituras día y noche. Además, unos le han buscado en sinagogas y otros le han buscado en templos. Entonces, vemos aquí el caso de estos hombres. Sus corazones están listos para recibir la verdad y de las Escrituras. Pero fijémonos en lo que se necesita. Un creyente que viva, predica y enseñe como Pablo, un creyente. Y este creyente, no estoy hablando de ministro, estoy hablando de creyente. Usted entra en la categoría de creyente. Tal vez no es un ministro, tal vez usted no predica, tal vez usted no es un maestro en la iglesia, pero sí es creyente. Y entonces, como creyente, debemos de orar mucho, debemos de estudiar mucho las Escrituras, debemos de buscar diligentemente vivir rectamente delante de Dios y que todos, como deber de predicar que Jesús es el Salvador. Ahora, volviendo a los versículos en Hechos, fíjense que Pablo los persuadió de que continuaran en la gracia de Dios. Parece ser que mientras Pablo predicaba, ellos tomaron la decisión de confiar en Cristo para el perdón y para la justificación. Estamos viendo las respuestas al Evangelio. Estaban viendo por primera vez cómo Jesús era el cumplimiento de las promesas en Dios. Tenían deseos de conocer más y más. No podían esperar hasta la próxima semana, sentían que era demasiado lejos llegar hasta ese momento. Seguían al predicador a donde quiera que iba. Mire qué bendición, qué bendición qué respaldo del ministerio, porque algo que nos enseña el apóstol Pablo es a no vanagloriarnos. Y también algo muy importante que aprendemos de Bernabé, que aunque tenía más tiempo en el caso que Pablo, Bernabé vio cómo Dios empezó a utilizar y le dio gracia a Pablo para hablar, para compartir, para enseñar. Y Bernabé no fue un estorbo, al contrario, no quiso buscar un protagonismo. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Querían aprender más inmediatamente. La idea es un deseo ferviente, hambre y sed de la verdad. Entonces Pablo les exhortaba grandemente a continuar en la gracia de Dios. Así como leíamos hace un momento, Mateo 5:6, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjese que hay algo muy característico. Cuando alguna persona viene al Evangelio y conoce, fíjese que tienen mucho deseo de aprender y quieren conocer más y más y más porque escuchan algo y tienen preguntas para esto, para esto, para esto, para esto. Y son muy pocos los que se mantienen en ese
aprendizaje. La mayoría, que es muy triste, ¿verdad? La mayoría es un entusiasmo y ahí al poco tiempo, ¡fum!, en la familia o los estudios, el trabajo, un montón de situaciones reduce el aprender o el querer más. Tercero, algunos que nunca asistían, el versículo, fíjese que esto lo dice el versículo 44, Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Oiga, hermano, mire la respuesta al evangelio que despertó en esta ciudad. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces, algunos que nunca asistían vinieron a escuchar la palabra de Dios. Vinieron al culto de adoración el sábado siguiente, el día de reposo. ¿Qué los trajo? Bueno, el deseo natural que hay en el corazón humano de conocer a Dios y la verdad, porque aún aquellos que dicen ser ateos o agnósticos, dentro de ellos buscan una verdad o algo que les haga creer que no existe. Entonces, para esto tienen que razonar, pensar, buscar evidencia, un montón de cosas. Y hay un deseo, ya sea por buscar, por decir si hay un Dios, o por el simple hecho también hay un deseo de buscar para decir no hay Dios, pero al final, ¿qué van a encontrar? Bueno, que sí existe Dios. Fíjese que en las noticias que se esparcían acerca de la predicación y de la verdad, porque llegó a tal punto, el 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermanos, qué tremendo. Entonces, el trabajo fiel y el testimonio de Pablo, Bernabé y de otros cristianos creyentes durante la semana había dado fruto. Ahora, ¿cuántas iglesias estarían llenos de personas deseosas de escuchar la palabra de Dios si predicáramos la verdad como es debido? ¿Qué es sana doctrina? Predicar la verdad como es debido. Ahora, mucha gente lo toma como un eslogan, como cosa de marketing, de publicidad, una iglesia de la sana doctrina, pero lo que menos hacen es predicar sana doctrina. ¿Por qué? Porque no se predica la verdad como es debido. Ahora, ¿cómo estaría una iglesia? ¿Cómo estarían las iglesias si estuviéramos dando testimonio y guiando a nuestra gente a hacerlo como deberíamos? Fíjense que Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros. Salmo 66:16. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Isaías 63:7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de la alabanza de Jehová conforme a todo lo que nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos querido rebelar? Tal vez no rebelar contra Dios. No esa ha sido la idea. Sino que tal vez rebelarnos contra los propósitos de Dios o, en algunas ocasiones,
Sí, contra los propósitos de Dios. Porque en nosotros hay, hermanos, nos sentimos cuál es el camino. Voy a poner un ejemplo, el aprender más de su palabra. Y nos rehusamos y el Señor, y hay algo ahí. Y cuando oímos algo nos ponemos a investigar y decimos, no, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que esto nos va a llevar a un compromiso. Y sí, deberíamos de tener un compromiso. ¿Cuál es? Predicar la salvación a toda criatura. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y la cuarta respuesta al evangelio de parte de las personas, porque estamos hablando de las personas, amén, de las personas. Voy a repetir, la primera fue que algunos que no eran fanáticos religiosos, es decir, no estaban en algo, eran gentiles, deseaban oír más. Segundo, algunos tenían hambre de Dios. Tercero, algunos que nunca asistían vinieron a escuchar la palabra de Dios, así como lo vimos en el versículo 44, ¿verdad? Y se juntó casi toda la ciudad. Y cuarta respuesta, algunos lo rechazaron y se opusieron. Versículo 45 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, voy a terminar y ahí amplío más, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, oye, qué tremendo, y blasfemando. Ahora, ¿qué habrán sentido estos judíos? Probablemente estos judíos habían llegado ahí por muchas razones, algunos porque habían tenido que huir, por comercio, por otras cosas, etcétera. Hay un montón de situaciones que lo vimos también allá al principio de lo que estamos estudiando de Pablo con el primer viaje misionero. Y esto de seguro con los ritos, con un montón de cosas, con todo aquello que ejercían con la religión judía, habían tenido en cierta manera una aceptación. ¿Por qué razón? Porque ahí se reunían los que eran judíos. Y adicional a eso habían llegado gentiles. Como dije al principio, aquellos que ya estaban tal vez cansados de la inmoralidad, de su religión, de la inmoralidad, de un montón de cosas. Entonces, estaban allí y tenían una buena asistencia. Pero llegan los siervos del Señor, llegan los enviados, llegan los apóstoles, y se juntó casi toda la ciudad. Entonces, estos que tenían conocimiento de Dios, rechazaron el evangelio de Cristo y se opusieron a él. Mire qué tremendo. Quiere decir que a estos el conocimiento los estaba condenando. Fue más fácil que comprendieran los gentiles, los paganos, los marginados, lo peor, que estos que creían en un Dios vivo. Entonces, vamos a ver 3 razones fundamentales para su rechazo y para su oposición. Primero, sentían envidia de la gente que estaba viniendo, porque el lugar estaba lleno de personas. El lugar se había llenado y estas personas eran diferentes. ¿Y cuál fue el problema con Israel? Israel fue llamado para que fuera diferente a las demás naciones, pero con un propósito: presentar y dar testimonio de ese Dios poderoso. Y cuando ellos no lo pudieron hacer,
ellos ¿qué fue el error de ellos? Sentirse superiores. Entonces el decir que eran gentiles era despectivo. ¿Qué más? ¿Por qué sintieron envidia de las personas que estaban llegando? Porque ellos creían que estas personas eran impuras y sucias, que eran pecadores, injustos y marginados. ¿Por qué razón? Porque mientras ellos no se convirtieran a la religión judía, para ellos eran impuros y sucios. Para ellos eran pecadores, injustos y marginados, impuros y sucios. Y mire cómo los miraban. ¿Qué más? ¿Por qué sintieron envidia? Porque para ellos estas personas eran extraños para la congregación que asistía regularmente. Quiere decir que eran un poco clasistas. Ellos determinaban si alguien les agradaba, si llegaba o no llegaba. ¿Por qué sintieron envidia de las personas que llegaron? Porque por lo general no venían ni mostraban interés en asistir y por lo tanto no apoyaban a los sacerdotes ni a su ministerio. Pero viendo los judíos la muchedumbre, versículo 45, se llenaron de celos. Segundo punto de este cuarto, sentían envidia de los predicadores. ¿Y quién eran los predicadores? Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque los predicadores estaban dando un mensaje que satisfacía las necesidades de las personas. Y las personas se estaban agrupando alrededor de ellos. No es que esto fuera, déjeme ponerlo de esta manera. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo se obtiene la salvación? Creyendo por fe. Entonces, para estos judíos o para estos que estaban en la sinagoga, los judíos esto era inconcebible. Se necesitaban hacer obras para ser limpios, se necesitaban hacer obras para ser purificados, se necesitaban hacer obras para dejar de ser injustos. Y ahora vienen estos y presentan algo tan simple, tan sencillo como decir yo creo, pero es que la diferencia era que el Señor miraba el corazón, la intención, si era verdadera o no. Pero había un deseo en ellos. Entonces, esto que ellos estaban predicando, que es el Evangelio de Cristo. Veíamos la enseñanza pasada. Jesucristo, el Evangelio, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. Jesucristo, el mensaje de Pablo. Pablo no estaba hablando de él. Pablo no estaba hablando de lo que él del sacrificio que había hecho. Pablo no estaba hablando de cómo él había dejado de lado o había tomado todo aquello por inservible, todo aquello que él había logrado. Pablo compartía del sacrificio de Cristo y lo que traía. Entonces, los sacerdotes y maestros, es decir, los rabinos, estaban celosos del éxito de ellos, ya que el pueblo no les apoyaba en sus ministerios como lo hacían ahora con Pablo y con Bernabé. Tercero, se oponían a ambas cosas, a lo que Pablo estaba haciendo y a lo que Pablo estaba enseñando. Porque si lo que Pablo hubiera predicado les hubiera convenido a ellos, hubieran estado felices y decirle, gracias Pablo porque nos llenaste la sinagoga. Gracias porque nos viniste a llenar la iglesia. Gracias porque no sé qué. Gracias por no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, se opusieron tanto al ministerio como a la doctrina y a las enseñanzas. Y ahora, el ministerio de Pablo, ¿quién lo envió? Cristo. ¿La doctrina de quién era? Del Señor. ¿Y la enseñanza de quién era? Entonces, estos judíos, ¿a quiénes se estaban oponiendo? Al Señor. Y por eso Pablo tenía compasión de ellos, porque era lo que él había hecho. Porque cuando él siendo Saulo, le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué llegaron a hacer estos judíos? Llegaron a hablar en contra de la verdad, contradiciendo lo que las escrituras decían. Incluso blasfemaban el nombre de Cristo.
Entonces debemos de observar la oposición contra el mensaje de las Escrituras y el ministerio de los siervos del Señor. Porque usted y yo, como siervos del Señor, podemos esperar rechazo y oposición, así como también podemos esperar hospitalidad y recepción al Evangelio. Entonces, hemos visto hoy las cuatro respuestas al Evangelio, pero esto es de las personas. Y quiero terminar con unas citas bíblicas. Ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero entonces vamos a ver la próxima enseñanza, las respuestas de los que predican. Y va a ser muy importante porque usted y yo somos llamados a predicar la palabra de Dios. Y va a haber oposición, pero es más grande el que está con nosotros. ¿Sí? Él nos hace victoriosos, Él nos saca adelante. Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Segundo Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, oposición, ¿verdad? Salmo 7:1. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Salmo 119:86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Y quiero dejarle una cita que es con la que vamos a arrancar en la otra enseñanza. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿y qué pasaba con estos judíos? Los que se opusieron, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, la siguiente enseñanza vamos a abarcar del versículo 46 al 52. Hechos 13 del 46 al 52. Yo le animo a que usted lo lea, lo estudie y espere la enseñanza. Amén. Para mí ha sido una bendición muy grande poder compartirles y decirles: el Evangelio, al predicar el Evangelio siempre va a haber una respuesta. Y muchas veces nosotros no hemos entendido, o tal vez yo espero que usted sí, pero debemos de comprender que hay mucha gente necesitada. Y muchas veces nos da pena o nos da vergüenza. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted no sabe cuánta gente que está a su alrededor, que usted puede ver que está bien, que se ven felices por dentro, se están muriendo y necesitan que alguien les diga: mire, ¿por qué no conoce al Señor? Él trae paz, Él trae tranquilidad, Él ayuda, No vamos a venir a prometer algo que el Evangelio no dice, no, pero en el sentido con lo que muchos predican, ¿verdad? Venga el Señor y se le van a solucionar todos los problemas. No estoy diciendo eso. Pero el recibir al Señor es traer paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad: predicar el Evangelio, porque hay gente necesitada que anda buscando de Dios. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de poder compartir. Gracias. Ayúdanos a que podamos dar testimonio. Porque muchas veces el mayor estorbo para poder predicar de tu palabra es que nosotros no damos testimonio. Ayúdanos con ese deseo de querer buscarte más, de orar más, de leer tu palabra, de tener comunión, de aprender más de ti y de ser de bendición a aquellos que necesitan de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.